Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación que nos ha cursado la Consejería de Educación al Ministerio de Educación y Formación Profesional para estar presente en este acto tan interesante, que además es presencial, lo cual le otorga un gran valor, y poder transmitir de forma sucinta lo que es la visión institucional y lo que ha sido el proceso de creación y diseño del programa PROA Plus. E igualmente agradecer al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan que haya facilitado este local estupendo para la realización de esta jornada. Me han insistido en que cumpla con una cosa que a mí se me da muy mal, que es atenderme al tiempo asignado para explicar lo que tengo que explicar. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo así. Tengo entendido que al final de la jornada puede haber un turno de preguntas y entonces en ese momento, si alguien quiere planteármelas, pues encantado de responder. Bueno, en primer lugar, veis que he preparado una primera diapositiva porque es la primera vez que yo he pasado muchas veces por Alcázar, pero nunca había estado de visita como hoy, lo cual me di cuenta que ha sido un gran error. Y bueno, intenté buscar una foto, una imagen un poquitín que representase a la ciudad, espero que la haya escogido bien. Y cuando puse en Google pues imágenes de Alcázar de San Juan, me apareció esta imagen que me parece muy bonita y muy manchega. Por lo menos en la provincia de Ciudad Real yo he visto muchas viviendas que utilizan esta combinación de color. Aunque lo primero que pensé no fue eso, me recuerda a una isla griega. A pesar de que, como os he dicho, llevo muchos años visitando por cuestiones familiares la provincia de Ciudad Real y he visto muchas viviendas, digamos, con esa combinación de color y con esta estructura. Y todo eso me llevó a pensar en algo que es lo que llamamos el horizonte de expectativas, es decir, ¿qué esperamos de algo o de alguien? Y que aunque estáis en el itinerario B, el año pasado, digamos, tuvisteis un comienzo más suave, sí sabéis, y si no lo vais a aprender, que una cosa muy importante en el programa PROA Plus es que existan expectativas positivas para todo el alumnado. Es decir, que la esperanza o la idea que tengamos de lo que vamos a obtener de ellos o lo que ellos pueden dar siempre vaya a ser positivo. Bueno, pues vamos a pasar un poquitín a lo que es la presentación del programa, el programa que se llama Para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo PROA Plus. Este nombre intenta rescatar de alguna manera el famoso PROA que existió entre los años 2005 y 2011, que fue el primer programa de cooperación territorial más o menos serio que se implantó en España y que además tuvo unos resultados muy buenos que se conocen porque se evaluó. Por cierto, que la evaluación la realizó una profesora que entonces era de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, partiendo del contexto europeo, es decir, donde se ha conseguido la financiación, porque las ideas y el conocimiento de las necesidades se tenían, pero obviamente para implementar y que esos recursos adicionales lleguen a vuestros centros es necesario conseguir la financiación en algún sitio y justificarlo. Lo primero fue esta resolución a la que se hace mención en la diapositiva, que es la resolución del Consejo relativa a un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y formación con miras al espacio europeo de educación y más allá, que abarca desde 2021 a 2030. Y que esta resolución un poquitín lo que intentaba establecer, y lo que hace es establecer un marco, dado que el anterior, que llegaba hasta 2020, bueno, pues por una cuestión, digamos, temporal, había cumplido. Se habían adquirido nuevos compromisos por parte de la Unión Europea y los miembros y los países integrantes y sobre todo a nivel de Naciones Unidas se habían aprobado los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que ya sabéis que el 4.7 hace referencia a la educación. En este documento se hace un repaso de la situación en Europa, un repaso general porque hay grandes diferencias entre países y se establece una serie de prioridades de las cuales yo a alguna de ellas me voy a referir ahora. La prioridad estratégica número 1 es la que dice que hay que aumentar la calidad, la equidad, la inclusión y el éxito educativo de todos en el ámbito de la educación y la formación. Y para ello se abordan diferentes sujetos o temas. La reducción del abandono educativo temprano, al cual se ha hecho mención por parte del concejal de Educación, que este municipio cuenta con unas cifras realmente impresionantes, muy buenas, con lo cual la enhorabuena, por supuesto.
Garantizar una educación inclusiva y de calidad para reducir las desigualdades sociales, económicas y culturales, favoreciendo a los alumnos de entornos desfavorecidos, incluidas áreas rurales y remotas. Es verdad que esto cuando se redactó, que fue a finales del 20, inicios del 21, este tema de la desigualdad ya era un tema candente en lo que son las sociedades europeas, pero que con la perspectiva de casi 2 años vemos que esto se ha incrementado. No solamente es que se haya incrementado, sino que incluso la apariencia que tiene es que va a ir a más y que por lo tanto las medidas que se articulen siempre van a ser pocas y que no debe cejarse en, digamos, en la implementación de esas medidas. Y por último, la atención a las personas en situación de vulnerabilidad educativa. Ya sabéis que uno de los requisitos del programa PROA es que exista al menos un 30% de alumnado en situación de vulnerabilidad educativa dentro de lo que es el centro. Al principio, cuando se hizo el diseño de este programa, que se hizo de forma cooperativa y colaborativa con las comunidades autónomas y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuando se planteó el tema del 30%, algunas personas pensaron que era un porcentaje excesivo. Se tuvo que aclarar en ese momento y ponernos todos de acuerdo que el concepto de vulnerabilidad educativa es un concepto muy amplio que se entiende globalmente, que afecta a muchas circunstancias económicas, sociales, personales, familiares, etc. Yo, desgraciadamente, pienso que si hoy volviésemos a plantearnos ese trabajo en común, no habría tantísimas pegas a considerar el 30% como un porcentaje excesivo, porque creo que todos hemos tomado conciencia de la situación de vulnerabilidad que hay, no solo en los centros educativos, sino en general en toda la sociedad. Esta resolución establece una serie de objetivos que deben alcanzarse en un periodo de tiempo determinado, que pueden modularse y que son que el primero, que jóvenes de 15 años con un bajo rendimiento en capacidades básicas, lo que se llaman las competencias clave, para 2030 el porcentaje de jóvenes de 15 años con bajo rendimiento en comprensión lectora, matemáticas y ciencias debe ser inferior al 15%. Por otro lado, que alumnos de octavo curso, es decir, octavo curso de escolarización, con un bajo rendimiento en capacidades digitales. Y para 2030 el porcentaje de alumnos de octavo curso con un bajo rendimiento en alfabetización informática y en materia de información debe ser inferior al 15%. Para nosotros el octavo curso sería segundo de la ESO, ¿no? Desde la educación obligatoria sería el octavo curso de escolarización. A nivel europeo, como cada país tiene un sistema, incluso a veces algunos países tienen distintos sistemas dentro del país, pues hay que hacerlo así porque si no, no sabe uno de qué está hablando. Y por último, que las personas que abandonan prematuramente la educación y la formación, para 2030 el porcentaje de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación debe estar por debajo del 9%. El 9% ya casi se ha alcanzado a nivel europeo, pero debe estar por debajo. Este indicador tiene un sistema de medida porque los indicadores son equiparables y se miden igual. Os he comentado que en PROA el tema de la evaluación es importante medir y también medir todo con el mismo parámetro. En España se utiliza el sistema de Eurostat, que dice que el abandono educativo temprano son aquellas personas entre 18 y 24 años que no poseen o que no han cursado en las últimas 4 semanas un título de nivel Cine 3. Nivel Cine 3 a día de hoy equivale a un bachillerato o a un grado medio de educación de formación profesional. Entonces, todas esas personas que no tienen el título y que en las últimas 4 semanas no están matriculados, no están cursando una enseñanza conducente a un título de ese nivel, se consideran como abandono educativo temprano. Bueno, este es el contexto europeo, que es mayor, pero yo he seleccionado, digamos, lo que toca más de cerca al programa PROA Plus. El contexto nacional es la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. Quiero hacer el inciso aquí, que bueno, con la LOLOE, al igual que con la resolución que antes he comentado, es muy interesante que los docentes, y yo me incluyo entre ellos, aunque ahora esté prestando servicios en el Ministerio, leamos este tipo de normativa que a veces se nos quedan un poquitín alejada
y nos da pereza o no tenemos tiempo, nos parece que no nos afecta en nada. Nos afecta en mucho porque lo que establece es un marco en el cual se va a desarrollar, por un lado, la normativa autonómica dentro de lo que es España y, por otro lado, la acción docente dentro de lo que son los centros educativos. Y todas deben ser y son coherentes y abordar los mismos objetivos, sencillamente desde un nivel distinto. Pero es interesante y yo creo y muy práctico que las conozcamos. ¿Qué principios pedagógicos se pueden derivar de la LOMLOE que son de aplicación directa en PROA? La equidad, es decir, dar a cada uno en función de sus necesidades, la igualdad de oportunidades y la no segregación. Una educación inclusiva y atención a la diversidad. Lo que he comentado al principio, el horizonte de expectativas, que sean siempre positivas. Prevención y detección de dificultades de aprendizaje, mecanismos de refuerzo, acompañamiento y orientación. Poner en valor la educación no cognitiva, lo que se llama también socioemocional o emocional, que es muy importante y que está tomando mucho realce, afortunadamente. Y sistematizar y utilizar el conocimiento acumulado, es decir, que lo que hagamos quede registrado y que además sea de utilidad para otras personas, dentro y fuera del sistema educativo. Bueno, este, digamos, es el contexto pedagógico en el cual nos hemos movido para desarrollar, diseñar lo que era el programa PROA Plus y lo que es. Luego tenemos el contexto financiero. Ya hemos dicho que si queremos dotar a los centros de recursos adicionales, porque pensamos que es necesario, porque si no fuera así, que todo funciona de maravilla, no habría que hacer nada, con lo que hay es suficiente. Pero partimos de la base de que todos estamos de acuerdo con que lo que hay no es suficiente y que aparte de hacer las cosas de otra manera, hay que implementar más medios. Bueno, pues el mecanismo, digamos, el mecanismo Next Generation EU es un instrumento temporal de recuperación dotado con más de 800.000 millones de euros, que debe contribuir a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus. Fijaros que ya estamos hablando y ya parece que nos suena algo muy lejano, que ni nos acordamos, es una forma de decirlo, por todo lo que ha pasado, que pensábamos que íbamos a salir del COVID y íbamos a volver a una situación un poquitín de normalidad, y de repente, bueno, pues como que los acontecimientos se han desbocado y todo eso ha generado y ha aumentado todas las consecuencias negativas que ya arrastrábamos, no solo del COVID, sino de la crisis anterior que se inició en 2008. La Europa posterior a la COVID-19 será más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros. Bueno, son unos principios que están muy bien. El mecanismo facilita a los 27 Estados miembros apoyo a través de transferencias directas y préstamos. Esto es muy importante decirlo porque ahora mismo el programa PROA Plus se está financiando con transferencias directas, es decir, son fondos no reembolsables, siempre y cuando se cumplan unos objetivos. Esos objetivos, en el caso de PROA, es la firma de un número determinado de contratos programa. Es decir, el contrato programa, que lo conocéis porque en vuestro centro lo habéis firmado, tiene una importancia pedagógica capital, pero también tiene una importancia financiera muy grande, porque si no se alcanza un número mínimo de contratos programa, el Estado español va a dejar de recibir una cantidad muy importante de dinero. Y luego están los préstamos. Los préstamos es una cantidad adicional que se puede solicitar, pero que luego hay que devolver con un interés muy bajo. No sabemos qué tan bajo porque los tipos de intereses oficiales están subiendo y que además computa para el déficit, cosa que los fondos no computan para déficit. Para incrementar las inversiones públicas y acometer reformas que contribuyan a la recuperación de la economía y el empleo y se orienten a abordar los principales retos económicos y sociales post-COVID. Bueno, España va a acceder o podrá acceder a un total de 140.000 millones, más o menos, entre 2021 y 2026, de los cuales cerca de 70.000, en realidad 77.000. Tal vez lo hayáis seguido por prensa, en principio se nos habían asignado 69.000 y pico de millones, casi 70.000, pero esta primavera se hizo un cálculo de cuál sería la contribución máxima que la Comisión Europea realizaría al Reino de España para el plan de recuperación.
Este cálculo se realiza en base a la caída de una serie de indicadores, como es la caída del PIB durante la pandemia, el número de índice de paro y demás, y se dieron cuenta de que en realidad nos correspondían 7.000 y pico millones más de lo que nos habían dado. Esto, que parece una buena noticia, es en realidad una muy mala noticia, porque quiere decir que la economía española cayó mucho más de lo que se había calculado en un principio. Entonces, bueno, en principio al programa PROA Plus la financiación es la que hay, no se va a incrementar, esos 7.000 y pico de millones se ha solicitado para otras medidas, de los cuales 70.000 serán transferencias, como hemos dicho, que no contabilizan para déficit. Para poder acogerse al mecanismo de recuperación y resiliencia, que son quien facilita este dinero, los Estados deben presentar planes nacionales de recuperación y resiliencia en los que se definen programas de actuación con el objetivo de intensificar el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social, así como de acelerar las transiciones ecológica y digital. Es decir, para que nos diesen los 70.000 millones, España tenía que presentar un plan de recuperación. Y entonces ahí venía un poquitín la pelea a nivel nacional de cómo se repartían esos 70.000 millones entre los distintos ámbitos, áreas, sectores y ministerios. Es decir, a qué medida se le daba o qué medidas se incluían y cuánto dinero llevaba cada medida. Bueno, bien. El plan de transformación, recuperación y resiliencia que se ha incluido el marbete de transformación de la economía española se articula sobre 4 ejes, que son los que antes habíamos nombrado, que exige, digamos, el mecanismo, y se concreta en 10 políticas palanca. Se han llamado políticas palanca porque se piensa que pueden tener un efecto arrastre. Esto sonará por lo de actividades palanca, que por eso lo pongo claro, porque, digamos, son actividades, son cosas que se hacen y se aplican en un punto concreto del sistema, pero que pueden tener un efecto de arrastre y afectar a todo el sistema. Lo que busca PROA es que, desarrollando determinadas actividades dentro de áreas, elementos, grupos determinados de un centro educativo, al final todo eso contribuya a transformar el centro educativo en su totalidad, a cambiar la cultura del centro y a que las cosas se hagan de otra manera. Siendo el programa PROA Plus un programa plurianual, pero que tiene una fecha límite, a partir de la cual sería el 31 de agosto de 2024, no sabemos si va a existir financiación europea para prorrogarlo durante algunos años más. Sí que se pretende que, llegado ese momento, lo que se haya producido es un cambio cultural en los centros educativos y que sin esos recursos adicionales se funcione de otra manera y las cosas se hagan de otra manera sin necesidad de tener ese tipo de recursos. Sencillamente porque cambie la visión, cambie la cultura del centro y cambie la propia organización. Con lo que se dispone, se pueden hacer las cosas de otra manera. Y estas actividades palancas se distribuyen en 30 componentes que articulan el importante programa de reformas e inversiones con un horizonte en 2023. Cada componente se centra en un reto y objetivo concreto e incluye reformas e inversiones que, de forma coherente y complementaria, contribuyen a alcanzar dichos objetivos o superar los retos. Para todos ellos se identifican las metas e hitos intermedios, los resultados esperados, el número de beneficiarios, así como el coste detallado de cada elemento. Bueno, entonces aquí siempre me gusta introducir una diapositiva con un pequeño glosario, porque como es un vocabulario muy específico del plan de recuperación, que la gente que lo trabajamos con ello a diario, pues como que nos suena de lo más habitual, pero una persona que no esté habituado, que no se lo haya leído y que no lo utilice a diario, pues no sabe de qué le están hablando. Política palanca, ya lo hemos comentado, es aquella que posee gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo, para impulsar la recuperación económica a corto plazo y apoyar un proceso de transformación. Hemos dicho que transformación es lo específico del plan español, recuperación, transformación y resiliencia, que aumente la productividad y el crecimiento potencial de la economía española en el futuro. ¿Qué es un componente? Pues cada una de las 30 divisiones en las que se estructura el plan de recuperación, transformación y resiliencia, dedicada a un ámbito de la economía y que pretende conseguir a través de un conjunto coherente, y esto es muy importante, es decir, que haya relación entre una medida y otra, de medidas que son reformas e inversiones conexas, efectos transformadores en los respectivos ámbitos. Una medida, pues, es un conjunto de reformas e inversiones conexas incluidas en un determinado componente que permiten alcanzar los efectos transformadores pretendidos en el ámbito del correspondiente componente.
y los hitos y objetivos o metas a alcanzar en momentos determinados de tiempo que permiten verificar que las medidas logran la finalidad o los resultados para los que se definieron. En concreto, para Proa Plus, a 31 de agosto de 2024 tenemos que tener firmados al menos 3.000 contratos programa. Y esos centros tienen que haber cumplido el contrato programa, es decir, tienen que haber permanecido 3 años en el contrato. Y además hay que hacer una evaluación de qué resultados y qué impacto ha tenido la aplicación de ese programa. Dentro de la política palanca séptima es una política muy específica que tiene que ver con la educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades. Es la única política palanca que permite financiar, por ejemplo, recursos humanos, es decir, cupos adicionales, como tenéis en los centros, solamente se pueden financiar en esta política palanca. El resto de políticas palancas son inversiones o reformas, e inversiones en el sentido literal de la palabra, de construir, de hacer, pero en ninguna de ellas se financian ni recursos humanos, ni gastos de funcionamiento, ni gastos recurrentes. Dentro de la política palanca séptima se incluyen 3 componentes, que es el componente 19, que es el Plan Nacional de Competencias Digitales, que se está aplicando por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional y por parte del Ministerio de Economía. El componente 20, que es el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional, que lo aplica el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y el componente 21, que es en el cual se ubica el programa PROA, que se está aplicando las medidas por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Ministerio de Universidades. Bueno, estoy hablando mucho de financiación porque la financiación es muy importante. Si os fijáis, aquí he puesto las inversiones que vienen por cada uno de los componentes y el total de la inversión, ¿no? Entonces, al final, digamos, nos da una cifra, casi 4.700 millones de euros, que se ponen en marcha en este componente en medidas educativas. Conviene pararse un momento aquí y hacer la cuenta que sobre 70.000 millones, ¿qué porcentaje representa esta cantidad? Y pensar cuándo en España se ha destinado un porcentaje similar a cualquier cosa que tenga que ver con la educación y pensar cuándo en un futuro se va a poder destinar un porcentaje similar, hablo de porcentaje, ya ni siquiera hablo de cantidades, a la educación en sus distintos ámbitos. Quiero decir que estamos en un momento histórico que ojalá se repita a lo largo del tiempo, pero que no sabemos cuándo volverá a repetirse, en el cual disponemos de unos recursos financieros que no son habituales en la educación en este país. Y que por lo tanto debemos aprovecharlo muy bien porque, estoy insistiendo en ello, no sabemos cuándo vamos a volver a disponer de ese tipo de esa cantidad, de ese volumen de recursos. Desde luego, a nivel de inversión por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, digamos, es algo histórico el que seamos capaces de tener esa cantidad de fondos para invertirlos. Bueno, en el componente 21, me voy al papelito porque aquí casi no se ve. Se establece una serie de retos y objetivos. La financiación total del componente 21 es 1.648 millones de euros, de los cuales al Ministerio de Educación y Formación Profesional corresponden como 1.100 millones. Comentaros que estos 1.100 millones los gestionamos desde una subdirección, que es en la que yo trabajo, que es la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, y que no somos muchas personas para gestionar estos 1.100 millones. Es verdad que buena parte de ellos se distribuyen a comunidades autónomas mediante acuerdo de conferencia sectorial de educación, pero eso no quiere decir que el dinero se distribuye y luego te olvides de él, sino hay que hacer un seguimiento, como bien buena fe de ello puede dar Adele y las compañeras de la consejería, y luego hay que hacer una justificación y una evaluación. Bueno, ya entrando en lo que son las reformas, vamos a hacer una enumeración de las que se incluyen en el componente 21 que están gestionadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, porque hemos dicho que tenían que ser coherentes. Hay otras que son
gestionadas por el Ministerio de Universidades y que también son coherentes con las nuestras. Sencillamente es una etapa distinta donde se supone que alcanzados los objetivos que se plantean en las etapas no universitarias, ahí se podrán alcanzar. La primera es la C21R1, R de reforma, y es la aprobación de la Ley Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, la LOMLOE. Bueno, pues en realidad esto no llevaba ninguna asignación económica y aún así, para que la Comisión Europea nos aprobase el que había entrado en vigor, porque iba incluida en la solicitud del primer desembolso, que eran 11.000 millones de euros, para que os lo cuento para que os hagáis una idea de cómo funciona el mecanismo. Cada 6 meses se hace una solicitud de desembolso en la cual van una serie de objetivos y de hitos que se tienen que haber alcanzado. Y en la primera solicitud de desembolso tenía que haber entrado en vigor la LOMLOE. Y la LOMLOE, según viene en la disposición adicional, creo que es la sexta, dice que entra en vigor a los 30 días de su aprobación, de su publicación en el BOE. Con lo cual entró como el 19 de enero del 21 entró en vigor. Bueno, pues eso sencillamente es enviar el BOE, es decir, hacer referencia a la disposición adicional y a la normativa española que dice cuándo entra en vigor una ley orgánica. Bueno, pues nos costó 2 meses convencer a la Comisión Europea de que efectivamente la LOMLOE había entrado en vigor. Si nosotros no lo hubiésemos convencido a la Comisión Europea de que la LOMLOE hubiese entrado en vigor, a pesar de que esta reforma lleva una financiación de 0 euros, esos 11.000 millones, en el cual se incluían hitos y objetivos de muchos ministerios, se habrían paralizado. Es decir, España no habría recibido esos 11.000 millones porque nosotros no hubiésemos sido capaces de demostrar que la LOMLOE había entrado en vigor. Bien, la segunda reforma es la C21R2, que es diseño y aplicación del nuevo modelo curricular por competencias clave, que es lo que, bueno, pues ahora estamos disfrutando todos de entrada en vigor del nuevo currículo competencial en los cursos impares. Esto también ha recibido una pequeña financiación y lo que es el diseño curricular que se ha realizado a nivel de ministerio se ha financiado en parte las personas que lo han realizado con este 2.400.000 euros, una cantidad pues muy bajita. Bueno, vamos a las inversiones, que son las que se llevan, digamos, la parte importante del componente 21. Tenemos la C21I1, que es la creación de plazas del primer ciclo de educación infantil de titularidad pública, prioritariamente de 1 y 2 años. El compromiso que se ha adquirido con la Comisión Europea es el de crear al menos 60.000 nuevas plazas de titularidad pública, aunque lo que hemos incluido en el acuerdo de conferencia sectorial son 65.000. Porque siempre en los acuerdos de conferencia sectorial de educación el objetivo que se ha planteado con la Comisión Europea, que se ha acordado, se aumenta en un 10% más o menos para no quedarnos cortos, digamos. Esta medida es la que tiene una mayor financiación, son prácticamente 671 millones de euros que se reparten a lo largo de 3 años. Aún así, y debido al incremento que han tenido los costes de construcción, se ha solicitado un aumento de un 20% del presupuesto, con lo cual llegaríamos a 800 y pico de millones, y a un aumento de 1 año en el plazo de ejecución. Es decir, que no finalizaría en diciembre de 2024, sino en diciembre de 2025. Esta medida es fundamental porque existen grandes evidencias, muchas evidencias de que la escolarización temprana permite mejorar resultados escolares, el propio desempeño del alumnado y una cosa muy importante que es lo que se llama su esperanza de vida dentro del sistema educativo. Es decir, cuántos años va a estar el alumno o la alumna dentro del sistema educativo mejorando o formándose. Ya sabemos, y nosotros los docentes, eso lo sabemos muy bien, bueno, no solamente los docentes, cualquier persona que trabaje en la administración pública, que la formación a lo largo de la vida es una necesidad y que hay que hacerla. Es verdad que no en todos los sectores privados esto es así, sin embargo, digamos, es un objetivo que debe alcanzarse. Yo hace poco, antes del verano, tuvimos un acto en el cual las entidades locales,
que tal y como se ha indicado aquí, tienen un papel importantísimo en lo que es la educación, presentaban una serie de programas que habían resultado premiados y eran programas destinados a luchar contra el absentismo, el abandono educativo, contra el acoso escolar, para mejorar la convivencia, etcétera. Bueno, entonces era una jornada, pues como son estas jornadas, bastante apretadas. Y bueno, pues la gente que lo presentó al principio estábamos todos como muy atentos, y la gente que lo presentaba al final, pues ya digamos, se acercaba la hora de la comida, detrás de la zona donde estábamos se oía el ruido del catering que estaban preparando para que nos diesen de comer, y entonces había pues como una cierta predisposición a que la cosa se hiciese más rápida. Y la compañera, que era una técnica de un ayuntamiento de la zona de Levante, que presentaba su programa, que era un programa muy interesante contra el acoso escolar, pues ella, que se ve que era una persona veterana, digamos, hizo una presentación muy dramática, y estamos en un espacio teatral, con lo cual habría venido muy a cuento hacerlo aquí para un poquitín recabar lo que es la atención de los asistentes, que se estaba disipando un poco. Y bueno, ella más o menos dijo, bueno, vamos a presentaros un programa que lucha contra el acoso escolar, y haciendo la reflexión, ella dice, porque al igual que yo, dice, bueno, todos sabéis los efectos tan perniciosos que tiene este fenómeno sobre las personas y las marcas que dejan ya para toda la vida, porque muchos de vosotros, al igual que yo, seguramente habéis sido víctimas de acoso escolar cuando erais niños. Y la verdad que, bueno, surtió el efecto de que todos de repente nos centrásemos mucho en lo que nos estaba contando, ¿no? Porque apeló a una cosa como muy personal sobre lo que iba a contar. Y yo ahora me quiero detener, o sea, voy a utilizar esto para excusa, referido a lo que es el abandono educativo temprano. Y es un poquitín que realizásemos nosotros la reflexión, que conviene hacerla de vez en cuando, que somos docentes todos, por lo tanto tenemos formación superior, que hemos superado una oposición o estamos en trance de hacerlo. ¿Qué habría sido de nuestra vida si no hubiésemos continuado estudiando? Es decir, si hubiésemos entrado dentro de la estadística de lo que es el abandono educativo temprano y hubiésemos dejado de estudiar, pues porque para trabajar o porque teníamos algún tipo de ocupación o por alguna circunstancia familiar. Bueno, pues esto, que es algo que es muy importante, que tiene grandes repercusiones en la vida de las personas, pensamos que también con la creación de un sistema y de un servicio público accesible y asequible para todo el mundo de educación infantil, donde los niños y las niñas puedan acceder pues desde los 0 años, esto va a contribuir también a la larga a que ese abandono educativo temprano, que tan negativo es, se vaya reduciendo hacia el límite mínimo, que yo pienso que debería ser 0. Pero bueno, hay gente que dice que hay un abandono estructural de la gente que cambia de... Bueno, la segunda medida es el programa PROA, que ahora vamos a hablar un poquitín por extenso de él. Y la tercera medida son las unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable, los servicios educativos, tal. A ver, las unidades son filosofía PROA y, de hecho, a partir de 2024, si se consigue financiación del Fondo Social Europeo, será una actividad palanca de PROA. Sencillamente porque se ha hecho como una medida separada, en primer lugar, para conseguir más financiación, porque si la incluíamos en PROA, posiblemente nos habrían dado un poquitín más para PROA, pero en conjunto sería menos del dinero del que disponemos. Para PROA tenemos 320 millones del mecanismo, más 40 millones del Ministerio, y para las unidades 124 millones. Y por darle un primer impulso para que se creen y a partir de ahí funcionen, digamos, dentro del paraguas del programa PROA. Bueno, entonces ya lo que es el programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa, programa PROA Plus, que ya hemos dicho que intenta rescatar no solo el nombre, sino el espíritu del anterior PROA, hemos establecido una serie de objetivos. Un objetivo es, por ejemplo, proporcionar recursos a los centros que se comprometen a adecuar el proyecto educativo del centro a las necesidades del alumnado, mediante contrato, programa o similar, ya lo he comentado, ofreciendo un lugar abierto, estimulante para el aprendizaje en el que se refuercen las metodologías de un aprendizaje personalizado y adaptado a las necesidades de todo el alumnado para reducir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano. El abandono escolar al final es, digamos, el resultado del absentismo, de la repetición y del fracaso. Y es un fenómeno muy preocupante
En España se ha reducido mucho, no sabemos por qué, o nos lo imaginamos, posiblemente por la pandemia, y entonces habrá que estar atento a qué es lo que pasa una vez que se ha superado la pandemia. Eso es lo que nos están diciendo. Si nos mantenemos en esa línea de disminución, que sería lo ideal, o no. El programa también está destinado a centros con especial complejidad educativa, incluidos los centros situados en zonas rurales. Centros con especial complejidad educativa, en realidad, no voy a decir todos, pero casi todos lo son hoy en día, o pueden serlo. El tema de las zonas rurales es muy importante porque normalmente se cuenta con menos recursos educativos, sobre todo en lo que es en los ámbitos no formales e informales, que en zonas que tienen mayor población. Y estos centros, aunque el centro en sí funcione bien y no presente igual, o en algún caso, los mismos problemas que puede presentar un centro urbano en cuanto, digamos, a situación de complejidad, sí es cierto que lo que es el entorno en general o tiene menos recursos educativos y culturales o son de más difícil acceso, por ejemplo porque están más alejados, porque sean distintas poblaciones. Se trata de centros con un número significativo de alumnado en situación de vulnerabilidad educativa, 30% mínimo hemos dicho, que manifiesta una serie de dificultades u obstáculos a lo largo de su trayectoria escolar. Dichos obstáculos personales y sociales dificultan la posibilidad de aprovechar suficientemente la enseñanza dentro del aula y el contexto escolar en general. En una mayoría de casos, coincide con centros educativos situados en hábitats desfavorecidos socialmente y con un alumnado perteneciente a familias de bajo nivel socioeconómico y educativo. Bueno, ¿qué evidencias motivan la necesidad de la inversión? Que hemos dicho nosotros en la Comisión Europea que esto era una necesidad porque nos basamos en evidencias. Ya he hecho alguna mención, más de una, al abandono escolar temprano. Es un problema grave y que debe preocuparnos mucho y se dan algunas cifras. Se dice que a pesar de la fuerte reducción experimentada en los últimos años, sigue siendo mayor que la de los países de nuestro entorno. Es decir, nosotros hemos reducido mucho nuestra tasa, pero seguimos siendo, después de Malta, los primeros en la Unión Europea en este fenómeno. Últimamente algún país del este creo que también nos quiere echar del podium, lo cual no hay ningún problema, pero seguimos en tasas muy altas. Y uno de los factores que influyen o más influyen es el nivel socioeconómico de las familias. En el primer y segundo quintil de población, es decir, si dividimos la población en quintiles socioeconómicos, y el primero sería aquellas familias con menos recursos y el quinto sería aquellas familias que cuentan con más recursos socioeconómicos. En el primer y segundo quintil el abandono educativo temprano alcanza el 29,7% en los hombres y el 24,5% en las mujeres. Es decir, que aparte del tema de la desigualdad socioeconómica, también tenemos la desigualdad por género. Mientras que en el cuarto y quinto quintil, es decir, los dos últimos quintiles con mejor nivel socioeconómico, los datos son de un 8,7% en los hombres y un 4,1% en las mujeres. Veis que se reduce muchísimo lo que es el porcentaje bruto de abandono educativo temprano, pero que persiste la diferencia por género, los hombres casi el doble que las mujeres. Esto es un tema que convendría plantearse con mucha seriedad, que ya se hace, y con mucha mayor profundidad de la que se hace, de por qué existe esa diferencia. La tasa de abandono disminuye conforme aumenta el nivel de estudio de los adultos de referencia. Obviamente, se está leyendo mucho en prensa últimamente, y lo cual me parece que es una gran suerte que de repente en la discusión pública estén cosas que antes eran invisibles y que nadie hablaba de ellas, y es que la pobreza se hereda. Entonces, obviamente, si uno nace en un entorno donde los adultos, por las circunstancias que sean, no han podido estudiar, pues lo más seguro es que esa persona no puede estudiar o estudia muy poquito. La repetición, ya lo hemos mencionado también como una costumbre muy negativa. Hace poco Save the Children ha sacado un informe muy interesante,
muy fácil de leer además, donde se habla del coste económico, económico, social y personal que tiene la repetición en España y todos los recursos adicionales de los que se podían disponer si la gente no repitiese. Bueno, España cuenta con una de las mayores tasas de repetición en el contexto europeo, siendo la mayor. Realmente somos en eso una rara avis dentro de la Unión Europea, en la que directamente se prohíbe repetir mediante una ley nacional, por supuesto poniendo todos los medios de refuerzo necesarios para que esas personas adquieran las competencias mínimas, y por eso estábamos hablando que había una reforma que era introducir un currículo competencial en el cual no solamente se valorase el saber, sino el saber hacer y el saber ser. Y eso va a permitir que mucha más gente adquiera la competencia y que le sea más fácil superar y alcanzar los objetivos en la educación, sobre todo en la obligatoria. A los 12 años un 13,5% del alumnado, a los 15 años un 30,5% del curso 2017-2018. Es decir, conforme aumenta la escolarización, aumenta la repetición. En ese curso la tasa bruta de graduados de ESO era del 77,8%, el 83,2% de mujeres y el 72,7% de hombres. De nuevo, la diferencia de género. Respecto de la población de 15 años, es decir, lo que se llama la tasa de idoneidad. Y en secundaria posobligatoria la tasa era de 55,4%, es decir, cae drásticamente, y nuevamente 63,4% para mujeres y 48% para hombres. Aquí la diferencia no es tan grande como en las etapas obligatorias, pero sigue siendo llamativa, ¿no? En cuanto al nivel de renta, a los 15 años ha repetido el 48,8%, es decir, casi la mitad de estudiantes del cuartil de renta 1. Aquí lo hemos hecho en lugar de en quintiles, en cuartiles. Es decir, casi la mitad de los estudiantes del nivel de renta más bajo ha repetido a los 15 años. Frente al 8,9% del cuartil de renta cuarto, es decir, el más elevado, lo cual nos lleva a casi 5 veces menos. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de la inversión? Esto es un poco, digamos, financiero. Es la realización de contratos programa o similar en los centros educativos participantes cuyo alumnado tenga especial dificultad educativa. Es decir, cuando vayamos a justificar el dinero que nos tiene que dar la Comisión Europea a todo el país, con el tema PROA, ellos lo que van a mirar es el contrato de programa y toda la justificación económica y también la pedagógica va a girar alrededor del contrato de programa. El contrato de programa se tiene que haber suscrito, tiene que haberlo firmado las partes que tienen que firmarlo y tiene que haberse cumplido lo que ahí se dice. Sabéis, porque este año ya lo vais a hacer, que el contrato de programa incluye adendas en las cuales se anota, se especifica, se dice lo que se va a hacer cada año distinto del año anterior, porque bueno, hemos dicho que el conocimiento acumulado, que la realización de un plan estratégico de mejora, etcétera, una serie de circunstancias que nos permiten conocer mejor las necesidades de nuestro centro educativo y qué recursos y qué actividades palanca tenemos que realizar para dirigirnos digamos, solventar esas necesidades. El objetivo final, hemos dicho que es 2.700 es lo acordado con la Comisión Europea, 3.000 es lo acordado con la Conferencia Sectorial de Educación. Yo creo que puedo decir que no pasa nada si os digo que en este momento vamos por 3.600 centros educativos en toda España. Es decir, que en general las comunidades autónomas no solamente han cumplido con el indicador asignado, sino que lo están superando. Porque están viendo, tal y como ha dicho la directora general de Inclusión, que es un programa muy positivo, que es un programa de programas dentro del cual se pueden incluir muchas actuaciones y darles unidad y coherencia, que es algo muy importante. En España se realizan, estamos realizando nosotros también, valga la redundancia, un estudio sobre el abandono educativo temprano, financiado también por la Comisión Europea y con el apoyo de la OCDE, y entonces realmente lo primero que hemos hecho es recapitular cuántas actuaciones hay a nivel nacional y a nivel regional, actuaciones, programas educativos para luchar contra el abandono educativo temprano. Pues en realidad hay muchísimas. Ahora bien, hay una tendencia general a que esas actuaciones estén un poquitín atomizadas y con cierta falta de unidad y de coherencia entre ellas.
Con lo cual, igual, a veces estamos destinando muchos esfuerzos, cuando pudiendo destinar menos esfuerzo y menos recursos, pero con más coherencia y más coordinación, se podrían alcanzar esos objetivos u otros mejores. Y el presupuesto, tal y como he comentado, son 320 millones financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 40 millones de presupuestos del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el año 2021. De tal manera que el año 2021 fueron 80 millones del mecanismo y 40 del Ministerio, 120, y el resto de los años eran 120 millones cada año. Bueno, se ha hecho un criterio de distribución, se han aplicado unos criterios para distribuir estas cantidades a las comunidades autónomas. Los criterios deberían reflejar esos objetivos y esas necesidades que se han detectado a la hora de elaborar el programa y ese conocimiento que tenemos sobre las desigualdades territoriales y sociales, para que, ya hemos dicho que la equidad es un tema muy importante en la LOMLOE, no solo en la LOMLOE, pero la LOMLOE es un elemento fundamental, y la equidad dice que hay que dar más a quien más necesita y menos a quien necesita menos. Entonces, los criterios no son una cuestión baladí, porque al final de ahí salen el dinero que te van a dar y los contratos, programas que tienes que firmar. Bueno, entonces, digamos, el primer indicador que se incluyó con una ponderación del 60% es el nivel de estudios de la población de 25 a 64 años. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que hay muchas evidencias de que en España la pobreza se hereda y que la pobreza económica conlleva un menor nivel de estudios y que, por lo tanto, en aquellas zonas donde el nivel de estudios de la población de 25 a 64 años sea menor, los indicadores educativos son peores o deberían serlo, y efectivamente, por desgracia, así es. La tasa de idoneidad a los 15 años con un 30%, es decir, ¿cuántos alumnos con 15 años están en cuarto de la ESO? Eso es lo que es la tasa de idoneidad y que está muy relacionado con el indicador anterior. Y por último, un elemento que está presente en todos los programas de cooperación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que es la compensación al ámbito rural y a la dispersión y a la insularidad. Ya hemos dicho que a veces hay centros educativos que no tienen grandes problemas o no tienen los problemas que pueden tener otros centros, pero por estar enclavados en entornos rurales o en entornos insulares o con una gran dispersión de la población, realmente lo que son los recursos, sobre todo en el ámbito no formal e informal, son más reducidos. Con lo cual, bueno, pues se da un 10% a este indicador. Y por último, todos los indicadores se ponderan por el número total de alumnados de educación infantil básica y bachillerato de cada comunidad autónoma. Bueno, esto en su momento se acordó así. Es verdad que también, aparte de estas etapas, el programa va dirigido a los ciclos formativos de grado medio. Es verdad que para atajar contra el abandono educativo temprano, la formación profesional de grado medio es importantísima, porque es una manera de que muchísimas personas, un porcentaje muy elevado del alumnado, no abandone el sistema educativo, pero bueno, en su momento no se incluyó, tal vez debería haberse incluido, posiblemente, pero en el acuerdo fue así. Bueno, yo aquí, se me acaba el tiempo, bueno, tenía pensado mostraros lo que es la distribución resultante del mecanismo y de los presupuestos generales del Estado a cada comunidad autónoma. Esto pues tiene una importancia relativa porque, bueno, al final lo que os interesa es lo que os haya llegado a cada uno de vuestros centros. Creo que entonces, como vais a recibir la presentación y el enlace funcionará, ahora también funciona, hay alguno que no funciona y tengo que revisar, pues podéis consultar la resolución por la cual se publica el acuerdo de conferencia sectorial y ahí veis a vuestra comunidad autónoma lo que se le ha asignado, Castilla-La Mancha, y bueno, es un dato interesante, y el número de centros de contratos programa que tiene que alcanzar en el periodo que se establece. Me parece más interesante que hablemos de las modificaciones que se han introducido en la resolución de este año. Como sabéis, hemos dicho que eran 120 millones cada uno de los 3 años, que el primer año contábamos con 80 millones del mecanismo y 40 millones del Ministerio, que al final son 360 millones, pero que la asignación se hace por ejercicio presupuestario, con lo cual hay que hacer un acuerdo, se ha hecho un acuerdo de conferencia sectorial para el programa plurianual por los 3 años,
pero luego cada año hay que volver a aprobar en conferencia sectorial la distribución de ese año y alguna modificación que se haya introducido en la resolución en el acuerdo anterior. Este año veis que os pongo la cifra de 118.184.140 euros, porque de aquí se descuenta lo que se destina a Ceuta y Melilla. Y esto me viene muy bien para recordaros que la gestión de los centros educativos en Ceuta y Melilla la lleva directamente el Ministerio de Educación y Formación Profesional. A esas ciudades no se ha transferido la educación, bueno, pues porque no se ha querido conveniente realizar esa transferencia por ninguna de las dos partes. Son muy poquitos centros, pero no hace falta que os comente, porque aunque no hayáis estado en las ciudades de Ceuta y Melilla, que yo os animo a que las visitéis, son centros con una complejidad bastante elevada, muy elevada. Nosotros los estamos utilizando un poquitín como centros experimentales para muchas cosas que hacemos en PROA, hacer ahí un poco el test. Sabéis que hay una aplicación para la evaluación a la cual en un espacio de tiempo no muy largo, más bien breve, se os va a dar acceso a los centros educativos para que empecéis a introducir una serie de datos. Por un lado habrá datos ya que ya están en la Consejería de Educación y por otros una serie de datos, sobre todo referidos a cuestionarios y a identificación de perfiles de alumnado vulnerable y demás, que vais a tener que hacerlo desde el centro. Pues esta aplicación la hemos testado con los centros de Ceuta y Melilla, con unos resultados muy prometedores y muy satisfactorios, la verdad. Y sobre todo que a nivel de usuario, bueno, pues nos han comentado que era bastante amigable y que requiere un cierto trabajo adicional, sobre todo al principio, pero quiero recordaros que esa aplicación va a dar salida también a nivel de centro, es decir, vais a poder tener indicadores procesados e información de impacto a nivel de vuestro centro. Lo cual creo que es una cosa que hasta ahora nunca se había hecho, o lo que se tenían eran unos resultados escolares que nos enviaba procesados la Consejería de Educación, y ahora el propio centro, digamos en el dashboard que va a existir, va a poder extraer resultados, datos procesados y análisis de impacto de lo que ha pasado en su centro con las actividades palanca del PROA Plus. Bien. Se ha hecho la distribución económica y los contratos programa que se habían acordado en el acuerdo de conferencia sectorial de 2021. Y una cosa muy importante, no sé si aquí en Castilla-La Mancha ha surgido el tema, pero en alguna comunidad autónoma nos lo habían planteado, es que se ha ampliado el plazo de ejecución de los fondos de 2021 hasta el 31 de agosto de 2023. Es decir, esa pregunta de a mí como directora o director de un centro educativo que me llegaron para gastos de funcionamiento una cantidad de PROA, llega el 31 de agosto de 2021 de 2022 y no me lo he gastado por lo que sea. Bueno, pues tengo un año más para gastármelo. No hay que devolver, ni hay que, sencillamente lo incorporéis a los presupuestos del siguiente año. Tanto a nivel de centro educativo, obviamente, como a nivel de comunidad autónoma, que es a las que nosotros distribuimos el dinero. Y con esto llego al final de la presentación. Creo que Adela me ha tenido rigurosamente al tiempo asignado. Yo espero no haberos aburrido mucho. Al principio hablé del horizonte de expectativas y me había preparado ese chascarrillo un poquitín para comentaros que no tuvieseis un horizonte de expectativas muy negativo con lo que yo os iba a contar, pero se me ha olvidado decirlo. Bueno, pues lo digo ahora. Espero, bueno, pues lo dicho, que no haberos aburrido mucho y que os sirva un poquitín para tener una ligera idea de cómo ha sido la elaboración del programa PROA, que en todo momento nosotros, cuando hemos estado trabajando en él, siempre hacíamos el esfuerzo para ponernos en vuestro lugar y siempre utilizamos la coletilla, esto en un centro educativo sí, esto en un centro educativo no, y al final muchas decisiones se han tomado en base a eso, a que fuese algo realmente que fuese aplicable. Y que por lo tanto, cuando lo estéis aplicando en los centros educativos, si a lo mejor hay algún momento de crisis o de que esto no funciona, pues también penséis un poquitín en lo que os he contado, que no ha sido fácil convencer a la Comisión Europea de que nos diese esta libertad, porque desde luego os puedo asegurar que el PROA Plus, dentro de lo que es el plan de recuperación, es de las medidas más libérrimas que se puede imaginar, en el cual dentro del programa podemos hacer, dentro del programa obviamente, casi lo que nos dé la gana.
Y bueno, pues agradeceros vuestra atención y quedar abierto al final para el turno de preguntas lo que se os plantee.